Hola compañeras y compañeros que visualizan el canal Latinidades. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes y estamos aquí en el espacio de Disidencias Cine. En esta oportunidad he decidido traer al recuerdo, traer al corazón una película de 1986, una película argentina. Vamos a contextualizar un poco. En Argentina, el 16 de septiembre es el Día del Estudiante Secundario. A diferencia de México, donde existe secundaria y preparatoria, se encuentran separados. En la mayor parte de los países de América Latina, el bachillerato es uno solo, el secundario es uno solo, son los 6 años, ¿verdad? Y es a lo que llaman los secundarios en varios países del continente. En otros los llaman los bachilleres, porque es el bachillerato. Y bueno, con este contexto, ¿por qué el 16 de septiembre se eligió como el Día Nacional en Argentina, el Día Nacional del Estudiante Secundario? Por el martirio de 10 jóvenes, 6 de ellos murieron asesinados, fueron asesinados y desaparecidos en el contexto de la represión desatada por la dictadura militar que se instauró en Argentina desde marzo de 1976, cuando un grupo de militares decidió poner fin al gobierno de Isabelita Perón, esta mujer que fue segunda esposa de Juan Domingo Perón, ya un Juan Domingo Perón bastante disminuido, que volvió a la Argentina, logró ganar de nuevo la presidencia Perón y murió al poco tiempo. Ella lo sustituyó como presidenta de Argentina. Su gestión no fue buena, verdaderamente no fue buena. Sin embargo, estaban muy cerca las nuevas elecciones, y había miedo en la oligarquía de que un sector de la izquierda o de la izquierda peronista misma, el peronismo es un movimiento muy amplio en Argentina, algún día hablaremos con más calma de este movimiento, la oligarquía argentina tenía miedo de que llegara alguna opción de izquierda o que se radicalizara la lucha de los guerrilleros, sobre todo el grupo Montoneros. Entonces comenzaron desde antes de la caída del golpe de Estado, comenzaron un proceso de represión brutal que obviamente ya una vez que se da el golpe de Estado, encabezado por Jorge Rafael Videla, ¿verdad? Un personaje nefasto junto con todos los que lo siguieron del ejército, un montón de personajes nefastos, monstruosos, asesinos, criminales, psicópatas, verdaderamente. Cuando ellos ya toman el poder en marzo de 1976, insisto, desatan una represión brutal que no para ante absolutamente nada, no tiene compasión, no tiene un mínimo criterio, ni siquiera un mínimo criterio ante lo que está haciendo y ante la represión que desata en toda la Argentina. En ese año de 1976, hacia septiembre de 1976, un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata, cercana a Buenos Aires, a la capital Buenos Aires, un grupo de estudiantes salió a manifestarse pidiendo que se mantuviera el subsidio a los estudiantes en el transporte público. Un subsidio, un simple subsidio, era una cuestión mínima de dinero, muy, muy pequeña. Un simple subsidio a los estudiantes. Esto que provocó dentro de los grupos que manejaban las Fuerzas Armadas Argentinas, dentro de los grupos, de todo este grupo de terrorismo de Estado que se creó en la Argentina, decidieron que eso era un acto de subversión
que no se podía permitir. Y que no solo no se podía permitir, sino que había que aplastarlo de manera ejemplar. Se eligieron estos 10 jóvenes. Nunca hay que dar por sentado cómo es que se eligen a las víctimas. No es necesario que la víctima haya hecho algo en realidad. No pudo no haber hecho nada. El asunto es dar el ejemplo en la sociedad de que eso es lo que va a suceder al que no obedezca. Recuerden que para los militares argentinos, y eso lo dijeron muchas veces, estaban en un proceso de reeducación nacional. Estaban reeducando a la sociedad argentina. Era una sociedad que tenía que acostumbrarse a perder sus libertades, a ser aplastada, a ser absolutamente sumisa ante el poder, representado por la dictadura militar y por los poderes fácticos civiles que la apoyaban. Bueno, de esos 10 jóvenes terminan asesinados y desaparecidos, es decir, hasta el día de hoy no se sabe dónde quedaron sus cuerpos. Claudio de Hacha, María Clara Cioscini, María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Rosero y Horacio Ungaro. De ellos no se supo ya nada. Los sacaron de la cárcel clandestina donde estaban, se los llevaron a otro lugar y ya no se supo qué fue lo que pasó con ellos ni qué pasó con sus cuerpos. Como les digo, eran 10 estudiantes los que secuestraron inicialmente. Sobrevivientes solo quedan Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Elmise Molero. Son los únicos sobrevivientes de esa monstruosidad ocurrida el 16 de septiembre de 1976. Es cuando a estos jóvenes los secuestran. ¿Sí? Curiosamente, día de la independencia de México. Mientras tanto, en la Argentina están cometiendo una atrocidad. También aquí en México estamos viviendo las atrocidades de la guerra sucia, de la guerra clandestina también, de la guerra ilegal de los años 70, en donde el gobierno mexicano, igual que los demás, que muchos gobiernos latinoamericanos, la mayor parte, actuó de manera feroz, brutal, sanguinaria, persiguiendo a todo aquel que fuera disidente y allanando con esto el camino para lo que vendría a ser la nueva doctrina, que sería años después la doctrina del neoliberalismo como no solo como un constructo económico, sino verdaderamente como un constructo cultural, porque el neoliberalismo entró a todas las esferas de vida social, de la vida social. Y eso es lo que lo ha hecho tan terrible al neoliberalismo. Bueno, 10 años después, en 1983, los militares tienen que convocar a elecciones, y en esas elecciones resulta triunfador el Partido Radical con el doctor, ¿cómo es posible ahorita en este momento? Raúl Alfonsín, perdón, ya no recordaba su nombre, un hombre de derecha, un hombre de una derecha liberal, un hombre honesto, que convocó a los juicios a las juntas militares. Fue el primero en atreverse a los juicios a las juntas militares. De ahí vuelve a surgir esta tragedia, junto con otras tragedias, esta tragedia que sufrieron estos muchachos solo por haber participado en una muy pequeña lucha de un derecho mínimo. No era ninguna cuestión importante, nada le habría pasado al Estado si hubieran mantenido el subsidio al transporte para los estudiantes, nada habría pasado. Pero no, el Estado tenía que demostrar su poder.
A partir del testimonio de Pablo Díaz, que da su testimonio en los juicios a las juntas militares en 1985, se escribe un libro. En ese libro se basa un director argentino, que todavía está entre nosotros, el maestro Héctor Olivera, nacido en 1931. El maestro Olivera se interesa mucho en el caso, así como se interesa en otros casos de la historia de su país, y lleva al cine La Noche de los Lápices. Lo lleva con mucha puntualidad, con un gran equilibrio para no caer en chantajes morales, para no caer en tremendismos, aunque aborda un tema muy cruel, ¿sí? Porque entra a la cárcel, no solo es la vida de los estudiantes, no solo es mostrar cómo era la vida de los estudiantes fuera esos días previos a ser secuestrados y después el secuestro, sino entrar a la cárcel, entrar a ese mundo brutal, entrar a las torturas y todo, pero a esa soledad, y sabe reflejar esa soledad que están viviendo los jóvenes. Maneja muy bien espacios verdaderamente claustrofóbicos, donde prácticamente los planos, prácticamente estamos en un solo plano, y sabe moverse en ese espacio tan reducido, y nos transmite de una manera muy controlada, pero tremendamente emotiva también, lo que era la soledad, el terror de estos muchachos. El mayor de ellos tenía, creo, 18 años, era el mayor, tenía 18 años, los demás tenían 15, 16 años. Fue una cosa espantosa. Siempre es espantoso lo que hacen las dictaduras, y más espantoso aún cuando aplastan a la juventud, porque le tienen miedo a la juventud. Las dictaduras le tienen siempre miedo a la juventud. Recordemos aquí en México a Felipe Calderón. Felipe Calderón le tenía horror a la juventud. Por eso criminalizaba a los jóvenes, siempre criminalizó a los jóvenes y los sigue criminalizando. ¿Por qué? Porque es un cobarde. Los cobardes le tienen mucho miedo a la juventud, porque la juventud es creativa. A eso le tenían miedo, a esta juventud, a esa creatividad de la juventud, a ese entusiasmo, a esa alegría de vivir, a esa fuerza que tienen los jóvenes. A esa fuerza de voluntad, a esa fuerza creativa. Sí, pueden ser los jóvenes dispersos a veces, pueden ser los jóvenes desordenados, pueden ser en apariencia no comprometidos con absolutamente nada, pero cuando el joven llega y alcanza un compromiso, y sobre todo un compromiso social, su entrega es increíble, supera a la de nosotros los adultos, de cualquier adulto, verdaderamente. La Noche de los Lápices se llama la película, porque a ellos les decían los lápices, ¿sí? A los estudiantes eran los lápices. Y es a partir la noche, porque fue en la noche que los secuestraron, y también la noche porque pasaron del día a una noche de terror que para los sobrevivientes no ha terminado ni terminará. Han levantado sus vidas, han tratado de reinventarse, de reconstruirse, pero es obvio que ese pasaje de su vida, ese momento de su vida marcó todo, marcó absolutamente todo, el antes y después. Insisto, una gran película, se puede encontrar entre otras plataformas, yo la encontré en YouTube, aunque estoy seguro que se puede encontrar en otras plataformas, habría que indagarlo. Vale mucho la pena verla. Como les digo, una película muy temprana, apenas 3 años había pasado del final de la dictadura militar, apenas fue en 1983, la película es de 1986, apenas 3 años, y sabe leerlo muy bien, es decir, había mucho que decir sobre las dictaduras militares y el pueblo argentino estaba dispuesto a decirlo, y sus artistas, sus creadores, sus directores de cine, sus escritores, sus dramaturgos, sus pintores, sus músicos estaban dispuestos a hacerlo.
Y de ese testimonio nos queda esta gran película que vale la pena verla y traerlo aquí al corazón, traerlo de nuevo a la memoria. Muchas gracias, compañeros y compañeras, que estén bien.